Buenos días, bienvenidos. Que el Señor añada bendición a su palabra y tome control de todo. Amén. Y pues bueno, hace 8 días estábamos desarrollando el tema de las maquinaciones malignas. Cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios, les dice que no permitamos que el enemigo gane ventaja alguna sobre nosotros, diciendo, porque no ignoramos sus maquinaciones, ¿no? Y aunque él lo asienta, el apóstol Pablo en Corintios dice, no ignoramos sus maquinaciones, no tenemos tan claro cómo opera, ¿no? Y a veces como cristianos sonamos muy místicos y vemos el diablo en todos lados y todo es un espíritu y total que estamos como peleando al aire, ¿no? Dice Pablo. Dice, de esta manera peleo no como quien le pega al aire o no hablando a su cuerpo, dice, sino que golpeó mi cuerpo para sujetarlo. Y entonces esta sería la continuación, pero encontraba, o sea, la vez pasada hablamos de un plan maestro, el plan maestro de cómo es que el enemigo opera, y lo vamos a sentar en 12 principios. Entonces sería como la segunda parte, 12 principios de la operación diabólica. Entonces vamos a hacer un resumen. Ahí está 2 Corintios 2:11, el pasaje que le comentaba, que les recomienda el apóstol Pablo, que Satanás no gane ventaja. Obviamente el contexto ahí es el perdón, que no haya falta de perdón, para que el enemigo no gane ventaja. Veíamos que esa palabra maquinación es una palabra muy intencional. Cada palabra en la Biblia no es al azar, no es por hacer una carta o el libro en sí, sino que es muy intencional. Entonces maquinación tiene que ver con maquinaria, es decir, un engranaje, cómo todas las piezas se van juntando para lograr un objetivo. Habla de un diseño y literalmente maquinación en el griego habla de observación, ¿no? Así como cuando el Señor Jesús hablaba de que cuando el espíritu malo sale del hombre, dice, anda en lugares secos buscando reposo y cuando no lo encuentra, dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero dice que el espíritu lo ve barrido, adornado, y entonces va y toma 7 espíritus peores y el estado del hombre viene a ser peor, ¿no? Entonces habla o hace la referencia también que de algún modo nosotros, como vamos a ver hoy, con las cosas que permitimos, con las cosas que nos gustan, nuestras pasiones, de algún modo le damos lugar al enemigo, ¿eh? Para que pueda operar a través de sus espíritus. Obviamente decíamos, si usted sabe, Satanás como tal no es omnipresente, aunque sí menciona por si vino a tentar al Señor Jesús, se le atribuye a él que incitó al rey David a censar al pueblo. Hay cosas muy específicas que hace, pero la mayoría de las tentaciones que enfrentamos tienen que ver con nuestras pasiones, como dice Santiago, y nuestros deseos y las cosas que pues, nosotros damos lugar. Si entonces nada más a manera de resumen, veíamos como referencia Isaías 14:12 para ver el plan maestro, ¿no? Dice el profeta, o a través del profeta dice Dios, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Y yo le subrayé las 4 funciones, ¿verdad? Las 4 operaciones que determinan ese plan maestro. Tú que debilitabas a las naciones, entonces el enemigo en su maquinación nos debilita, ¿va? Dijo el Señor Jesús, ¿quién de vosotros que va a hacer frente a una guerra? No viene otro más fuerte que él, ata al hombre fuerte y le quita las armas en las cuales confiaba. Entonces nosotros cuando estamos debilitados, pues somos presa fácil del enemigo, ¿no? Cuando usted busca en la Biblia qué se debilita, bueno, hay débiles en la fe, se debilita nuestra fe, hay débiles en el carácter, como Roboam. De hecho usa una palabra muy fuerte, la palabra pusilánime, que es la falta de carácter ante situaciones difíciles, y es un tema por sí mismo la debilidad como tal, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? La carne no es este cuerpo, sino la carne en el sentido del alma, ¿no? Lo que está dentro, dijo el Señor Jesús, de dentro del corazón salen malos pensamientos, malas intenciones, adulterios, homicidios, y esa parte carnal, ¿sí vamos bien ahí? Entonces dice, tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. La Biblia nos revela que ese era el plan maestro del enemigo, su maquinación principal, ¿verdad? Estar en el cielo, ocupar un lugar en el cielo, tener un trono y ser semejante al Altísimo. Son cosas que vemos en la Biblia que no ha cambiado. Dice que Él está en regiones celestes, oponiéndose, pero acusándonos, ¿verdad? Veíamos que Él nos acusa. Vemos que en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo Dios le dice, tú moras donde está el trono de Satanás, que habla de la injusticia y incluso de una sinagoga de Satanás, una doctrina, un adoctrinamiento. Y lo del Altísimo veíamos que es interesante porque dice el libro de los Hechos que el Altísimo no se le adora en un templo, no hay un templo para el Altísimo, sino que se le adora en cualquier lugar, ¿no?
Y todas esas cosas también son cosas que el Señor Jesús vino a habilitarnos a nosotros, ¿no? Darnos un lugar, dice, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré otra vez, los tomaré a mí mismo, en el cielo. Levantaré mi trono, es el que venciere, le daré que siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me senté con mi Padre en su trono. Y luego dice que cuando nosotros perdonamos, dice, para que sean hijos del Altísimo, ¿verdad? Entonces nos da una vía para poder lograr estas cosas que el enemigo quería y no logró y fue juzgado. Él nos da una vía que obviamente depende de la obediencia. Si es solamente como referencia. Y para las que apuntan, voy un poquito rápido porque son 12 puntos que vamos a desarrollar. Con el favor de Dios, Apocalipsis 12:9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el cual se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Verdad? Los que apuntan, Apocalipsis 12:9, ahí lo está poniendo como diferente nombre, pero el mismo personaje, ¿no? Serpiente antigua, Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Ese pasaje no va a aparecer aquí, pero menciono eso para dar la referencia de lo que vamos a manejar hoy, ¿verdad? ¿Por qué no le puse operación satánica? ¿Por qué operación diabólica? Y entonces diablo es algo más allá de lo que podemos entender, es algo más allá de lo que cuando jugamos lotería mexicana, ¿va? El diablo o el diablito, ¿va? Que es el personaje rojo con cuernos, o bueno, generalmente así lo pintamos, ¿va? Con su tridente. Es algo más que eso, ¿va? No es un personaje rojo de cuernos rojos también. Fíjese que la palabra o la etimología de diablo, separándola, o sea, la gente que estudia la etimología, la conformación de cada palabra, y al entender esto va a poder entender también por qué tenemos tanta batalla, ¿va? Día con día con nosotros mismos. Y a diferencia, bueno, más bien el enemigo, él no está interesado en que se le reconozca como tal, ¿no? Él mientras esté operando y esté logrando un efecto, no le importa ser reconocido, ser adorado, porque al final, fíjese que algo que a mí me ha intrigado mucho, o me ha interesado mucho, es cómo, cambiando un poquito del tema, hablando de la marca de la bestia en Apocalipsis, dice que la gente aún, incluye a la gente agnóstica, a la gente atea, a la gente que niega a Dios, ¿verdad? Dice, van a adorar a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá enfrentarla? Entonces, lo que está diciendo es que, así como el Señor Jesús hablaba con la samaritana, les dice, ustedes adoran lo que no saben. Es decir, la gente adora lo que ve. Como hoy a Dios no lo vemos, es un Dios invisible, ¿verdad? Y de mucha gente se burla, dice tu Dios imaginario, pero Él así le ha placido, dice que Él se esconde, ¿verdad? Se oculta del que no lo quiere ver. Pero, hablando del enemigo, entonces cuando Él se va a manifestar y lo van a ver, entonces lo van a adorar. Ahora, quiero regresarme aquí y ver qué significa diablo, ¿verdad? Diablo se compone de un prefijo, un verbo y un sufijo. Sé que es algo profundo para los que no somos estudiosos, yo no soy estudioso, pero nos da a entender qué. El prefijo, la palabra día, nos habla de a través de, es decir, algo que atraviesa, algo que divide o direcciona, ¿no? Cuando usted y yo estudiamos matemáticas, ¿no? El diámetro, entonces que va a correr a través de, ¿no? De la métrica de las cosas, diámetro, ¿eh? O sea, direcciona, divide, algo que atraviesa. Luego en el verbo, la palabra no es blos o bolos, sino que viene de un derivado de la palabra balein, que significa lanzar, tirar, lo cual implica, dice ahí, un ataque o una proyección, ¿verdad? O sea, cuando usted está en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y lanza la jabalina, el disco, lo que lance, entonces es una proyección, ¿verdad? Bueno, yo quiero que llegue allá, lo lanzo, ¿eh? O las mamás mexicanas, toda mamá mexicana sabe lanzar la chancla, ¿verdad? No hay mamá mexicana que se respete que no sepa lanzar la chancla y atinarle, ¿no? Lanzar. No le estoy diciendo diabólica, no estoy diciendo eso. Sufijo, la palabra os, ¿no? De diabolos, ¿no? Sufijo os, lo cual viene a ser un sustantivo. Sustantivo es la sustancia, ¿sí? Sustancia, el resultado o el efecto. Entonces, trabajando estas ideas, ¿no? ¿Qué significa diablo? Diablo es el que proyecta su sustancia para dividir y direccionar. Diablo es el que proyecta su sustancia para dividir y direccionar. Y entonces es por eso que en las caricaturas usted ve que ponen a hombre y mujer a una persona y ponen de un lado un diablito y de otro lado un angelito, ¿eh? Un ángel y un diablo, ¿no? Y el ángel encaminándolo al bien y el diablo encaminándolo al mal, ¿no? Esa lucha. Romanos capítulo 7, el bien que quiero hacer no lo hago, sino lo mal que no quiero hacer, eso termino haciendo porque el mal, dijo el apóstol Pablo, Romanos 7, mora en mí. Y hay esta ley que entonces yo voy a estar obedeciendo a mis instintos, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, de esa lucha dice que el espíritu y la carne se oponen para que no hagamos lo que queramos, pero entonces vea que entonces el ataque viene de una división, ¿verdad? División de pensamiento, algo que
esa palabra dividir sí, también significa atravesar. Entonces es por eso que a través de la historia de la humanidad podemos ver cómo el enemigo lastima, ¿verdad? Atraviesa, lastima, ¿no? Desde el vientre. No quiero, si no es niño no lo quiero. Viene un menosprecio, un rechazo. Cosas que nos parten desde dentro, ¿verdad? Por el color de piel, por lo que sea. El abuso, ¿verdad? Cosas que te van a partir. Esa es una operación diabólica. Pero entonces vea que así como vemos en Génesis 1 que Dios dice, hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces el enemigo viene y trata de proyectar su imagen y su semejanza para dividir, para direccionarnos, es decir, separarnos de Dios. ¿Sí va viendo el ataque? Entonces es de, yo veo la imagen, porque ahorita vamos a llegar a un punto, bueno, de hecho es el pasaje que sigue, Juan 8:44 dice, él es homicida o asesino desde el principio, un matahombres desde el principio. Es decir, que ve al hombre, ve a la humanidad, el diablo ve la imagen de Dios ahí, entonces él quiere atravesar eso. Y entonces le pongo Juan 8:44 porque dice el Señor Jesús hablando con los fariseos, dice, ¿por qué no entienden lo que digo? Ahí es la pregunta, ¿por qué no entienden lo que digo? Luego ahí es una afirmación. No entienden lo que digo porque no pueden oír mi palabra. Ajá. No entienden lo que digo porque no pueden oír mi palabra. ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Porque ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio. Ahí usa el término arque, ¿no? De donde viene la palabra arcaico, de donde usted ve en el principio creó los cielos y la tierra, en el principio no fue así, en el principio era el verbo, era un tiempo y era una región, ¿verdad? No vamos a entrar ahorita ahí en profundidades, pero a ese principio se refiere. Desde el principio, dice, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Se acuerda que el apóstol Juan decía, este es mi gozo, que mis hijos permanezcan en la verdad? Ajá, dice, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, acuérdese a lo largo de lo que vamos a ver hoy, ¿qué es diablo? Alguien que proyecta su naturaleza para dividir y direccionar. Alguien que proyecta su naturaleza para dividir y direccionar. Entonces nos está diciendo aquí el mismo Señor Jesús, que dice, aparte de ser un homicida, alguien que aborrece, ¿verdad? Incluso algo nos enseñaba mi pastor, me acuerdo que cuando hablaba de Job, ¿verdad? Decía que ese diálogo que tiene con el diablo precisamente, le decía, ¿viste a mi siervo Job? Varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Eran cosas que el enemigo tenía. Sé perfecto eras en tus caminos hasta que se dio en ti maldad. Tenía perfección, tenía hermosura, ¿no? Dice, eras perfecto, pero te corrompiste a causa de tu hermosura. Y entonces ve esa imagen en Job y lo quiere destruir. Dice, bueno, no en vano lo teme, y usted sabe el trato que tiene con él. Pero al final es prosperado Job, ¿verdad? O sea, él dice, él no pecó contra Dios, él no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero entonces vea cómo el enemigo le va a meter todo lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces vamos a ver eso, me voy a brincar. Cuando habla de la palabra mentira, la Biblia se acuerda que el mandamiento no mentirás. El mandamiento es no darás falso testimonio, ¿no? Contra tu prójimo, ¿no? Literal. Falso testimonio, la evidencia. Pero cuando habla de mentira, al menos aquí el griego, y se lo puse así en letras grandes, es la palabra pseudo, ¿ah? Y entonces usted sabe que ese pseudo lo usamos como algo falso, algo engañoso, algo de imitación, ¿no? O sea, como cuando, creo que en México es un poco más común, quieres ropa de marca, tenis de marca, perfume de marca y vas con los chinos, ¿no? Tienen esa mala fama, ¿verdad? De que todo lo hacen, es una imitación, no es el original, se parece para que ostentes, pero no es lo original, ¿no? Y de ahí, pues, crímenes más grandes, ¿verdad? Un diamante, una joya. Entonces, los que saben, los que se dedican a eso, pues ven los cortes, ¿verdad? Y saben distinguir. Los que compran arte, ¿verdad? Los que compran obras de arte saben cómo se ve cada cosa, los billetes, etcétera, ¿no? Pero entonces vea que la palabra, digamos, la materia prima, el meollo de todo el asunto de lo que el diablo proyecta en la humanidad es algo pseudo, ¿no? Es algo falso, es algo parecido, ¿no? Es algo parecido, es algo que se imita y por eso le voy marcando los principios porque a veces uno suena muy místico o muy religioso, ¿eh? Es que esa música es del diablo, es que el diablo todo copia. Bueno, sí, de algún modo la palabra mentira lo avala, ¿verdad? Es algo que él va a imitar, la música, la adoración, la filosofía, las palabras, es algo que va a hacer, ¿no? Y entonces veíamos que el diablo es el que proyecta su sustancia, o sea, su pseudo, su falsedad, su mentira, su engaño, para dividir y direccionar. Y que dice aquí, el Señor nos enfoca y dice, eso es porque no permanece en la verdad y porque Él quiere, es homicida, ¿no? Es mata hombres. Entonces vamos a ver los 12 principios
De aquí yo saco 12 principios, obviamente puede haber más, pero me gustó que casi coincide con el número 12 porque 12 es gobierno. 12, usted sabe, es gobierno, eso lo enseña la gematría, es otro tema. Pero me gustó cómo es que podemos ver claramente 12 principios a través de los cuales opera el enemigo, ¿verdad? Dice que no gane ventaja porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es que gane ventaja? Que el diablo logre proyectar su imagen, su naturaleza en mí, para que yo me divida, o familias o casas se dividan, y que Él nos dé una dirección que obviamente nos va a alejar de Dios. Entonces vea Mateo 13:38, vamos a leer cita por cita Mateo 13:38. Dice el Señor Jesús, aquí está hablando de la parábola del sembrador, ¿sí? Bueno, perdón, la parábola del trigo y la cizaña. Aquí es la parábola del trigo y la cizaña, y entonces les está explicando a los discípulos y le dice, el campo es el mundo, ¿no? Todo el mundo, el universo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, ¿sí? Entonces dice ahí, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. Entonces precisamente esa palabra cizaña es de donde se asocia con la palabra pseudo, ¿verdad? O sea, es parecido, pero no es igual. De hecho estaba viendo que esa cizaña, dice el internet, yo no sabía eso, que tiene un grado de toxicidad, o sea, llega a ser tóxica, ¿no? Entonces es por eso que en el mundo hay gente buena y hay gente mala. Habemos gente buena y habemos gente mala. ¿Por qué? Porque entonces nos parecemos, pretendemos ser agradables a Dios, pero sin darnos cuenta venimos a ser gente que está reflejando, ¿sí? La operación diabólica es que el enemigo logra poner su naturaleza en la persona, entonces para lastimar, para dividir, para hacer cosas semejantes, imitar, pero siempre para lastimar, para atravesar y para desviar. Ahora le puse Lucas 8:11 porque dice el Señor Jesús hablando de la parábola del sembrador. Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, el logos de Dios, ¿no? Y entonces usted sabe que el mismo enemigo, cuando viene a tentar al Señor Jesús, le cita la palabra, le cita la escritura, ¿eh? Oye, aviéntate de aquí abajo porque escrito está. Y entonces cuando el Señor Jesús en sus pláticas, en su trato con el hombre, ve cómo nos comportamos y dice, toda blasfemia será perdonada a los hijos de los hombres, ¿no? Toda blasfemia contra el Hijo del Hombre. Porque sabía que doctrinalmente íbamos a hacer un desbarajuste, ¿no? Unos iban a decir una cosa, otros iban a decir otra, y íbamos a perder el enfoque, ¿va? De las cosas. Unos iban a terminar judaizando y alejando de Cristo a las personas. Pero entonces dice, bueno, eso va a ser perdonado, pero quiero enfocar que el Señor Jesús dijo, la semilla es una palabra. Entonces quiere decir que el enemigo, o podemos ver cómo el enemigo, cuando dice que el enemigo siembra cizaña y que son los hijos del malo, lo hace a través de palabras, ¿no? Cosas que pone en nuestro pensamiento. Es que a ti nadie te quiere. Es que tú eres un adúltero. Es que tú nunca vas a cambiar. Es que tú no mereces el perdón de Dios. Y entonces son cosas que de repente nos encontramos y que obviamente también creo que mucho es a través de la música, ¿verdad? Que la gente es influenciada, porque obviamente la música cristiana siempre va a reconocer tu pecado, pero a llevarte a un Dios de misericordia. Y las canciones del mundo incluso le dicen canciones de ardillas, ¿no? O de ardidos, o sea que sí, me abandonó, me traicionó, me dejó, iba a ver, ¿no? Y con el orgullo me voy a levantar. Esa es una semilla que está ahí trabajando. No se diga, o sea, porque la palabra es logos, ¿no? Un tratado, psicología, biología, o sea, todo lo que es un tratado, entonces hay cosas más sistemáticas, ¿verdad? Cosas que hoy más que nunca, cualquiera se levanta y dice, no, es que, estaba oyendo un profesor que dice, no, es que cada libro de la Biblia tiene un principio y un fin, es decir, ya se cumplió y no tienes por qué esperar más o trascender a nuestros días, olvidándose que dijo el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, va a permanecer para siempre, ¿no? Pero el punto es eso de la semilla, una idea que te meta, un pensamiento, porque entonces aquí en la mente es donde, acuérdense, diablo es que proyecta su sustancia para traspasarse, para dividir y para direccionar. Si te hace sentir que no eres amado, menospreciado, y más cuando se nota en nuestra realidad, ¿no? Cuando ese pensamiento coincide, sí, porque yo soy morenito, yo tengo los pelos parados, yo soy gordo, yo soy gorda, yo soy feo, sí, yo he tenido muchas mujeres, sí, yo no puedo dejar el alcohol, ¿verdad? Entonces cuando ese pensamiento coincide o empata con la realidad, nuestra realidad que percibimos en los sentidos, entonces es que viene y sin darnos cuenta, porque dice la otra cita, Marcos 4:27, dice,
Cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme, se levanta de noche, de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, se mete la hoz porque la siega ha llegado. O sea, quiero que vea la trascendencia de un pensamiento. Un pensamiento, decían los predicadores de nuestra generación, ¿verdad? Tú no puedes evitar que las aves estén volando sobre tu cabeza, hablando de los malos pensamientos o tentaciones. Pero sí puedes evitar que vengan a ser un nido, ¿eh? Que se aniden ahí en tu cabeza. Y tenían razón, porque entonces esto, cuando el enemigo logra poner una semilla, de hecho creo que una palabra ahí sería duda, ¿no? Cuando viene desde el principio con Eva, oh, Dios te dijo que vas a morir, no moriréis, la duda, ¿no? Pablo dice dardos de fuego del enemigo, ¿no? No moriréis, pero sabe Dios que el día que él coma ciertamente vas a ser como él y Dios no quiere que seas como él. Sí, entonces la duda viene con Jesús, con el Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di. Yo no tengo que dudar, ¿se da cuenta? Pero si yo no estoy afianzado en la palabra de Dios y en el conocimiento de Dios personalmente, o sea, en una relación personal, obvio que entonces viene la duda y sin darme cuenta me va a convertir en un hijo del malo, ¿no? Donde ya puso su esencia, su naturaleza en mí y me va a dividir en los pensamientos y a direccionar. Entonces lo primero que él hace, lo primero que el enemigo hace es la mentira, ¿sí? Ahorita le voy a poner el resumen. La mentira. ¿Cómo trabaja la mentira? Vamos a ver el número 2. Le decía la palabra, ¿va? Bueno, número 2, la palabra para los que apuntan. La palabra. Y vamos a ahondar un poquito porque decía los hijos del diablo, ¿va? Y hoy día muchos se levantan y si no piensan como ellos, estoy hablando de youtubers cristianos, si no piensan como ellos, ya cualquiera lo mandan al infierno. Es que es un hijo del diablo, así como... Yo tendría cuidado, porque pues al final si Dios lo mandó, al que le va a dar cuentas es a Dios, no a mí, de lo que cada quien diga de su ministerio o de su enseñanza. Pero hay gente que hoy bien fácilmente condena. Y no se dan cuenta que primera de Juan 3:10, porque le digo, no vamos a sonar místicos ni nada, o sea, lo que está escrito. El apóstol Juan dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios, que mencionó Jesús, hijos de Dios, hijos del diablo. ¿En qué se manifiesta? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, ¿no? Entonces habla de una pertenencia. Le puse la cita de primera de Juan 4:20 que no va a aparecer ahí, pero esto es bien drástico porque el enemigo no está interesado solamente en que no amemos a Dios. Pero primera de Juan 4:20 dice el apóstol Juan, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, es un pseudo, ¿se da cuenta? Lo primero que el enemigo hace, que es el primer principio, la mentira, que es una semilla, es una palabra. El que dice amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo en que nosotros nos tengamos desamor unos por otros? En que al final la evidencia está en que no puede uno amar a ese Dios que no vemos, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir que amas a un Dios que no ves si al que ves no lo amas? Pero entonces me dice el apóstol Juan, esos son los hijos del diablo. Ahora, aquí son dos cosas, ¿verdad? No hace justicia, no ama a su hermano. Entonces, recuérdese que hemos hablado del varón Sidik, ¿no? En el hebreo, o la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, entonces están los mandamientos, ¿no? Pongan en su mente los 10 mandamientos. Y entonces mucha gente decía, es que eso yo lo he guardado desde mi juventud. Y entonces viene el Señor y dice, bueno, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y muchos, incluso hasta nuestros días, podemos decir, yo nunca me he metido con otra mujer o con otro hombre. Pero entonces viene el Señor y dice, bueno, pero yo te digo que cualquiera que mira para codiciar, ya es un adúltero, vaya adúltero en su corazón. Entonces esa es la justicia de Dios. Entonces le digo esto porque entonces hay gente a la que no le importa. Hay gente que es justa porque tiene su propia justicia de, bueno, yo no me he metido con nadie. Hay unos que buscamos una justicia mayor, las palabras del Señor Jesús. Decimos, bueno, yo tengo que trabajar mis ojos y mi corazón. O el enojo, porque dice, no cometerás homicidio, ¿verdad? Pero dice el Señor, pero yo te digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable. Porque así pasó con Caín y Abel. Desde que se enojó, desde que guardó rencor y no razonó, lo terminó matando. ¿Sí me explico? Pero entonces hay un tipo de gente en el mundo a los cuales no le importa. Entonces se esconde en orgullo, ¿verdad? No, a mí nadie me va a ningunar nadie, ¿verdad? Yo no me voy a dejar de nadie, yo ya de chiquito sufrí mucho. Y si quieren, ¿verdad? O cosas que obviamente se entiende, ¿verdad? Que cuando el gobierno no te hace caso, pues de algún modo hay gente que se manifiesta, pero hay gente que lo lleva a un extremo y dice, no, es que a mí me mataron un hijo y si nadie me hace caso, entonces yo tengo derecho a destruir lo que a mí se me dé la gana.
No es así. ¿Sí me explico? Entonces, hay gente que no hace justicia, o sea, no le interesa la justicia, ¿sí? Ya no hablemos de los otros mandamientos de no codiciar nada del prójimo, ¿verdad? No robar, etcétera. No hacemos justicia, no hacemos lo que es justo, ¿sí? Dice la Biblia, Dios te ha declarado lo que es justo. Oye, y tenemos que darle todo a la iglesia, darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Sí me explico? Pero hay gente que hoy en nuestro día no hace justicia. Entonces, el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios, ¿no? Entonces ahí habla de una pertenencia. Porque entonces los fariseos de la época de Jesús se ofendieron porque les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Son, ¿verdad? Así que no es que nosotros tenemos un padre que sabrán, bueno, digan lo que quieran, pero ustedes son porque los deseos de su padre quieren hacer, ¿verdad? Pertenecen a. Porque si le pertenecieran a Dios, entonces dice, otra vez el apóstol Juan redunda en eso, y dice, el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. ¿Sí me explicó? Y le decía a mi hija ayer, o sea, es un mandamiento, no es algo así como que, oh, no, yo soy la personificación del amor después de Jesús, que bueno fuera. Es un mandamiento, ¿verdad? Tanto amar a Dios como amar al prójimo, ¿sí? Amar a Dios como amar al prójimo. Entonces, aquí usted puede ver que lo que el enemigo opera, ¿no? Como opera, dice, injusticia y desamor. Injusticia y desamor es el principio que viene aquí. Ahora yo le decía, el desamor se traduce de muchas maneras, ¿verdad? Porque desde que uno está en el vientre ya a uno le dicen, es que yo no lo quiero, y es por eso que se permiten leyes, ¿no? Aún en contra de, y lo que le decía de las palabras, ¿no? Los estudios, no es que hay gente, tristemente, yo he platicado con gente cristiana que tiene los conceptos del mundo. No, hermano, es que mire, mientras no pasen las 4 semanas, no estoy matando a nadie, si yo decido terminar mi embarazo. Porque así lo dice la ciencia. Y la ciencia sabe lo que dice. Y yo le quiero preguntar a esos que se avalan en la ciencia. Nunca he estado en una cama de hospital así que le digan, que le hagan una operación en su espalda, ¿no? Pongan una operación crítica en la columna vertebral, ¿verdad? Y que tenga que firmar así de, mira, somos la ciencia, pero yo no te puedo garantizar que vas a caminar, que no te van a quedar secuelas, y que dentro de todo lo que uno tiene que firmar, bueno, no sé si ya hiciste tu testamento. Entonces, si la ciencia es exacta, ¿por qué no me puede garantizar mi propia vida? ¿Sí me explico? Entonces, los que hemos enfrentado un momento así, sabemos que la ciencia en algunas cosas es exacta, pero en otras no te garantiza el resultado, ¿verdad? Dios sí te garantiza, pero entonces el punto aquí es de que ese desamor, el punto aquí es el desamor y la injusticia. Entonces, sin darnos cuenta, deje usted conceptos del mundo, conceptos del mismo enemigo, ¿verdad? Él es homicida desde el principio. Cuando se iban a cumplir los 400 años de que Dios iba a libertar a su pueblo, ¿verdad? Me gusta porque Hechos dice, Dios se acordó de la promesa y para ese tiempo mandó a Moisés, o nació Moisés. Y entonces el enemigo se levanta y dice, es tiempo de matar a todo varón. Dejen a las niñas con vida, pero a los niños. Entonces esas cosas de suspensión del embarazo, para que no me veten, no son nuevas. Cuando Herodes se vio que venía el rey de los judíos, maten a los niños menores de 2 años. Entonces eso de matar niños no es algo nuevo, es algo, pero es un plan diabólico, ¿eh? Desde siempre. Desamor, injusticia. Desamor, injusticia. Ahora, mire, eso nos va a llevar, deje ver aquí en mi lista qué número le puse, el 5. El 5 le puse llenar espacios vacíos. Efesios 4:27. Ahorita estamos hablando, acuérdense, de principios de operación diabólica. Ahorita que le dé el resumen va a ir hilando usted cómo es, pero ahorita trabajemos la idea, ¿no? Efesios 4:27 dice la escritura, el apóstol Pablo dice, no des lugar al diablo. No des lugar al diablo. No sé si aquí casi que le está hablando a la iglesia de Colombia, ¿no? Porque esa palabra lugar, bueno, el griego es topos, pero dice específicamente significa vaina, ¿sí? Ve que los colombianos dicen, esa vaina, ¿verdad? O ese asunto, esa cuestión, esa vaina. Pero usted sabe, o sea, una vaina, no tengo aquí mi cartera, ¿no? Pero imagínese su monedero, ¿ah? Una vaina, ¿no? O sea, abre, cierra, tiene un espacio. Los chicharitos, ¿ah? Los cheros. Es una vaina, ¿va? Abre y están ahí los granitos, ¿ah? Las semillas. Está bien. Creo que sí me captaron la idea. Eso es lo que está diciendo. No des lugar al diablo. Entonces, ¿cómo opera el diablo, el enemigo, Satanás? Busca espacios vacíos en tu vida. Y entonces vea cómo va una secuencia. Ok, tú tuviste desamor, rechazos de chiquito, yo te voy a amar. Y como padres tenemos que estar bien al pendiente porque hubo un remake, ¿no? La película Space Jam, el remake, el más reciente, donde ya el personaje es el algoritmo y le dice al niño, dice, yo te conozco mejor que tus padres, dime qué necesitas. Es más, no me digas, ya sé que necesitas esto. Es lo que hace el enemigo, ¿eh? Llena espacios vacíos. Y usted ve hoy, es bien triste, pero es bien real,
que incluso, sí, pues cualquier TikToker, influencer, ¿verdad? Dice, te pone una lista como hombre, ¿no? O sea, redirigido a los hombres, a los machines. Dice, las mujeres más vulnerables son las recién divorciadas, las recién engañadas. Te están metiendo la idea, ¿se da cuenta? Pero entonces el enemigo lo ve y dice, hay en espacios vacíos. Usted sabe de las redes de trata, ¿no? ¿A quién buscan? A jovencitas que sus papás abusaron de ellas, o que no tuvieron papá, o que las maltrataban, y mandan a alguien, es que a mí también mi papá me maltrató, también me abusó, y terminan dentro de una red de trata. Eso lo puede ver ahí en los artículos de los periódicos. Pero le menciono los ejemplos porque entonces el enemigo, lo que él hace es que él va a ocupar lugares vacíos. Ahora, si usted lo analiza en la Escritura, voy a citarle Hechos 5:3, porque dice el apóstol Pedro, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y todo cristiano decimos, no, reprendo, rechazo, reviro, me cubro con 7 capas, ¿verdad? ¿Cómo va a llenar el enemigo mi corazón? Pero se acuerda que de Judas también dice, el enemigo había puesto en él entregarlo. Y primero fue que puso en él, por eso le ve esa secuencia, una palabra, un pensamiento. Pero luego dice, y al final lo entregó, ¿verdad? Lo vendió por 30 monedas de plata de Judas al Señor Jesús, ¿verdad? Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Pero no le mentiste de ti, le mentiste porque Satanás llenó tu corazón y no te diste cuenta. ¿Se acuerda que dijimos que es diablo? El que pone en ti su sustancia para dividirte y direccionarte. Y no nos damos cuenta porque él no le interesa ser reconocido, ahorita no. Con que él esté operando y ni te des cuenta, ahí va a estar el resultado. ¿Por qué yo mentí? ¿Por qué yo traicioné a mi pareja, a mi cónyuge o esta relación? ¿Por qué? Pues porque Satanás llenó tu corazón. Era un espacio vacío, ¿sí? El punto aquí de no des lugar al diablo es cuando tienes un espacio vacío. En las parejas, ¿va? Cuando ya no hay manifestación de amor, ¿va? Entonces, bueno, como este no me atiende, pero el carnicero sí, ay, mi reina, ¿no? Mi todo, pues ya mejor me voy con el carnicero o con la compañera de trabajo, porque se da la oportunidad. Y no es que uno sea muy guapo y uno sea muy adinerado, es porque el enemigo ve un espacio vacío y dice, aquí es donde vamos a atacar, ¿no? Un espacio vacío. Entonces, a pesar de la realidad que uno viva, porque mi hermano me va a decir, pero hermano, pero es que sí es cierto, no me atienden en la casa. Bueno, no de espacios vacíos. Porque si usted deja un espacio vacío y abierto, ¿verdad? El enemigo va a entrar. Dice, no dé lugar al diablo. Es específicamente una vaina, dice, espacio para ocupar, es una condición, es una oportunidad. Entonces, Satanás llenó, usted busca en la Biblia, ¿no? ¿Qué llenó? Aquí Hechos 5:3 dice que llenó el corazón. Con lo que uno siente, con lo que uno puede ver, ¿verdad? Porque ahí el asunto fue de que tenían una heredad, Ananías y Zafira, y dijeron, bueno, vamos a decir que en tanto y nos quedamos con tanto. Y Pedro les dice, o sea, la tenías en tu mano. O sea, tú hubieras dicho, voy a dar un 10%, no era tuya. ¿Por qué tenías que mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué tenías que mentir? Así de, es que dice Dios, no dice Dios, así te digo yo. No, Dios no me dijo nada, pero yo te digo así. ¿Por qué tienes que mentir? ¿Se da cuenta? Darle lugar al diablo. Vamos a avanzar. Número 6, mire, número 6, segunda de Corintios 4:4. Dice el apóstol Pablo, dice, el Dios de este siglo, reconocen al enemigo como el Dios de este siglo. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces acuérdese que le dije, el diablo, el que pone en ti su sustancia, su esencia, para dividirte y separarte de Dios, direccionarte. Entonces vean cómo la Biblia claramente, o sea, expresa que Cristo es la imagen del Dios invisible, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, fue el que murió por nuestros pecados, sustituyéndonos en la cruz, porque la sentencia no cambió, la paga del pecado es muerte. Pero entonces dice el apóstol Pablo, pero el enemigo, o sea, el diablo, cegó el entendimiento del que no cree, de los incrédulos. Entonces no se dan cuenta de que conduciéndose como se conducen, no tienen la imagen de Dios, que así nos creó a todos Dios, ¿verdad? La imagen de Dios lo creó. Lo perdimos a causa del pecado. Pero entonces viene Cristo que tiene esa imagen y gloria de Dios y la gente no lo logra ver de nuevo. Todos los caminos llevan a Dios. Es que amo a Dios, pero no me gusta la iglesia, ¿no? Cosas así, o sea, pensamientos así, no palabras, que de algún lugar salieron y la gente no se pone a investigar de dónde. Pero entonces, fíjese que esa palabra cegar me llamó la atención porque es una palabra que los hispanos decimos, la palabra tufo,
huele a tufo. Bueno, el tufo no es un olor, es ceguera. Pero me dice que esa ceguera, dice, no solamente es, o sea, no ver o estar invidente, sino me dice es oscurecer, envolver con humo, así como cuando el gobierno va a hacer algo, y son cortinas de humo, ¿no? El chupacabras, cosas así, ¿no? El cortinas de humo, envolver con humo, inflar con arrogancia. Pero me dice también que esa palabra cegar es un sinónimo, dice, consumir lentamente sin llama. Entonces hay veces que cuando decimos que el enemigo cegó el entendimiento, es que podemos, o sea, los cristianos estamos metidos en la iglesia siempre, ¿no? Sea el día que sea, estamos ahí, no digo que esté mal, está bien. Pero tiene usted que ver que no sea una cortina de humo, que no se esté consumiendo su fuerza, su tiempo, que esté desatendiendo su casa, dice consumirse lentamente sin llama. Y que realmente no haya unción y que realmente no hay presencia de Dios. Hay actividad, hay activismo, hay religiosidad. Si con lo que hace tiene el fuego de Dios, la unción, su familia está bien, gloria a Dios. Pero si al contrario se está perdiendo, entonces me está diciendo que usted está cegado. Dice, usted se está consumiendo lentamente sin llama. Cuando dice que cegó el entendimiento, esa palabra entendimiento por su parte, fíjese qué poderoso es esto. Dice, entendimiento es un sinónimo de percepción, propósito, disposición. Entonces cegó el entendimiento, o sea, le puso una cortina de humo a la percepción, al propósito, es decir, Dios no quería eso, que tu familia se destruyera. Claro que es bueno servir, ¿verdad? Claro, o sea, tenemos que servir a Dios. Pero si en tu afán terminas perdiendo tu casa, entonces ¿de qué te sirvió? ¿Verdad? Y ha pasado mucho en la historia. Y cada quien vamos a dar cuenta. Pero luego fíjese que eso de la ceguera, porque entonces esto, obviamente se entiende que es una ceguera espiritual, ¿verdad? Porque incluso, fíjese ahí en Juan capítulo 9:41, no le va a aparecer, yo se lo leo, le están diciendo los fariseos a Jesús, ¿acaso no somos también nosotros ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado. Mas ahora porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué le quiero decir en lo actual? Hay gente que dice, no es que yo no puedo creer en Dios porque soy científico. Y tiene puras X en su boleta, ¿no? Pero es que soy científico. Se les olvida que los padres de la ciencia, los fundadores de las teorías, que hoy siguen siendo ley, fueron gente religiosa, no voy a decir cristianos, pero gente religiosa, ¿no? De la genética, de la biología, de vacunas, premios Nobel. Fue gente amante de Dios, gente religiosa, ¿verdad? Entonces por eso, fíjese, es eso, o sea, no es que yo no puedo creer en lo que no veo, o sea, pues entonces, ¿cómo amas a tus hijos? ¿No? Porque el amor no lo puedes ver, o sea, no puedes ver ahí la feromona, ¿verdad?, del amor. No sé, suena muy ridículo, ¿no? O le digo la ciencia, o sea, cuando ya te enfrentas a una cirugía así muy delicada, un láser en los ojos, puede que quede ciego, que ya no vas a ver, o sea, te lo dicen fríamente como es. Pues no que la ciencia era exacta. Pero entonces así la gente, entonces es eso, dice, cegó el entendimiento para que no vean la imagen de Dios, ¿no? Vamos a ver el que sigue. Ahorita le voy a dar el resumen, ¿eh? El número 7, vamos a ver el 7. Esto está muy interesante. Mira, Mateo 4:3. Aquí le mencionan al diablo como tentador. Dice, vino a él el tentador, o sea, vino a Jesús el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di. ¿Verdad? Y entonces aquí hay dos cosas, porque entonces, uno está, como idea general quiero que usted ponga atentar contra la identidad. ¿Verdad? ¿Cuál es un principio de la operación diabólica? Atentar contra la identidad. Si eres hijo, di. Y compartí ahí en mi Facebook una predicción del hermano Cash Luna, porque entonces él decía, Dios, o sea, Jesús mismo se refirió a Dios como Padre, como Dios y como Señor. Entonces, como Padre, él sabía que no lo iba a dejar. Como Señor tenía que obedecer, ¿no? Y como Dios es cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me has abandonado ahorita, pero sé que no has dejado de amarme como Padre. O sea, no he dejado de ser tu hijo, no tengo que probar nada, por un lado. Por otro lado, entonces usted use la retórica, ¿va? O sea, agárrasela al enemigo así como se la manda, ¿va? Si soy hijo de Dios, ¿le diría a esas piedras que se convirtieran en pan? Y entonces a Jesús le vino la escritura, ¿va? No, pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí se da cuenta? Luego, si eres hijo de Dios, aviéntate de aquí abajo porque escrito está, ¿no? A ver, si soy hijo de Dios, ¿me aventaría de aquí abajo, atentaría contra mi vida? ¿Es la única salida que tengo? No, porque está escrito que no debo tentar al Señor mi Dios, ¿no? Le dice otra vez, ¿no? Le dice, todo eso te daré si postrado me adorares. Si soy hijo de Dios, ¿adoraría al diablo?
No, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirá. ¿Se da cuenta? Pero entonces nosotros a veces nos enfrascamos en problemas de, a ver, si eres cristiano, demuéstrame, ¿verdad? Y ahí va uno. No se detiene uno a ver. Porque entonces lo que nos va a llevar es a lo que decimos, ¿verdad? Y agarrarnos en nuestras palabras. Por ahí hay gente, iba a decir apóstatas, sí, apóstatas, apologistas, apóstatas, ¿verdad? Que tienen estructurado de, a ver, si sola escritura o no. Y ya tienen su juego de cartas armado, ¿verdad? Y ahí va uno sin saber y cae. ¿Verdad? Tiene uno que estudiar y decir, no, pues es que eso fue en su momento, en un contexto bien diferente, etc. Pero uno tiene que estudiar. Bueno, aquí el punto es, ¿verdad? Dice el tentador, dice, atentar contra la identidad. Atentar contra la identidad. Pero entonces también, bueno, se lo voy a mencionar, me acuerdo cuando llegamos al lazo. Fíjese que esa palabra tentador, ahora por su parte el tentador, es la palabra peirazo. Y fíjese lo que significa. O sea, literalmente es un incitador, ¿no? O sea, usted puede ser alguien que, los que somos hijos de familia, ¿no? No vicios, no drogas, no alcohol, no baile, ¿no? Pero viene el tentador, ¿no? El incitador. ¿En serio nunca has probado una? ¿En serio sigues siendo virgen? ¿No? El incitador. El incitador. Pero vea que entonces hay que estudiar las palabras, porque esa palabra me dice, para que entiendas, es un incitador que te incita, ¿va? Pero figuradamente, me dices alguien, imagínese los que hacen pozos petroleros, ¿no? O pozos de agua. Ese es el que perfora para ver qué sale del otro lado. O sea, cuando dice el tentador, dice, vino el que perfora para ver qué sale y ver qué haya. Así como decían los abuelos a los mexicanos, nos decían, ¿va? Mete hilo para sacar hebra, ¿va? O al revés, ¿va? Perdón, mete hebra para sacar hilo, ¿va? O sea, metes algo así pequeñito, o como los taqueros, ¿va? Que ponían una tirita así de carne y la jalaban, ¿no? Y ya para que compraras más. Bueno, eso es, el que perfora para ver qué sale del otro lado. Entonces viene y voy a calarlo, ¿va? A ver qué tan cristiano es. Me le voy a cerrar en el tráfico a ver si no me la mienta, ¿no? Lo voy a incitar. Le voy a poner una muchachona, este que se acaba de pelear con la esposa en la casa de a la secretaria con minifalda, a ver, ¿no? A este muchacho que le acaban de decir que no vale nada. Y ya, o sea, usted se puede ver cosas en las cuales caen los jóvenes hoy, ¿no? Que dice, pues sí, estamos haciendo el mal aquí en la banda, pero pues es mi familia, ¿no? Son los que me recibieron, los que no me juzgaron. Este muchacho no le gusta que le estén diciendo. Lo voy a llevar con una banda de narcotraficantes, ¿no? Donde lo van a aceptar. No se va a dar cuenta que lo van a manipular, pero lo van a aceptar. ¿Ah? Pero eso es lo que... Y entonces el que dice, ¿sabes qué? No, o sea, está bien, seré pobre y lo que quieras, pero pues no, o sea, gracias. ¿Ah? Eso es, déjeme avanzar. 8. Déjeme ver qué le puse aquí en el título al 8. Transfigurar. Ahí mencionas, capta esa palabra transfigurar. ¿Sí? Segunda de Corintios 11:14 dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Le puse transfigurar porque entonces es la palabra que significa disfraz, ¿no? Porque ya sé que este pasaje lo usamos para Halloween y lo podemos aplicar, pero la palabra literal es transfigura como ángel de luz. Fíjese que esa palabra transfigurar dice es propiciar un cambio en la apariencia o en la figura. O sea, propiciar un cambio en la apariencia, pero me dice que esa palabra disfraz o transfigurar, dice puede ser físicamente o en el ánimo. Es que yo estaba bien hasta que llegó esta persona. Ajá, no nada más es físico. En tu alma, en tu corazón, en tu percepción. Se disfraza de ángel de luz. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces también, usted sabe cuánta gente, o sea, por decir a Jesús, le dijo, escrito está Jesús, escrito está, a sus ángeles mandará. Entonces se disfraza como ángel de luz, como mensajero de luz. Con Eva, ¿verdad? Al principio. No moriréis, sino que sabe Dios. ¿Se da cuenta? Se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz. Al enemigo, a que diga a Judas, no, hombre, nada más vas a entregar al maestro, lo van a liberar, se va a librar como las otras veces. Cuando vio que sí lo crucificaron, se fue y se ahorcó. Se disfraza como mensajero de luz. Ángel es mensajero, como mensajero de luz. Y entonces fíjese que esa palabra disfraz es transfigurar, como le dije, y literal dice es metasquema, o sea que meta a un lado de, unido a, meta así como el Facebook, ¿no? Meta, o sea un acompañamiento, una unión, metamorfosis, acompañado de. Pero esa palabra esquema es tal cual un esquema, ¿no? Entonces puede ser alguien que, una secta, ¿no? Nos parecemos, meta esquema, ¿no? Se transfigura como ángel de luz. No es que sí, Dios es uno, así, amén, no hay problema, si Jesús es el Mesías. Y dice, pues se parecen estos hermanos, ¿verdad?
Pero ya cuando ves, porque entonces eso te va a llevar al resultado de la conducta, porque habla de los ministros ahí. Nada más que no lo quise poner porque se presta a otras cosas, pero habla de los ministros y dice, bueno, hay ministros que se disfrazan también, pero tienes que ver el resultado, el fin de su conducta. Bueno, ¿y a dónde lo llevó eso? ¿A dónde iba este ministro? ¿Ah? Solamente por avaricia, ese ya es otro tema por cierto. Pero entonces vea cómo Satanás se disfraza. Ahora, 9, segunda de Timoteo 2:26. Dice que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. A veces uno como cristiano suena como muy místico, ay, tú todo lo ves mal. No, es que aquí la Biblia habla. A Timoteo le dice, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y esa palabra, aquí el meollo del asunto es voluntad, ¿verdad? Esa palabra voluntad, dice, es la palabra específicamente propósito, decreto, inclinación, ¿no? Entonces, cuando el enemigo ya te tiene un lazo, o sea, obviamente cuando habla de lazo también, habla de cuando tú eres un neófito, ¿va? Dice, cuando eres alguien que no sabe y ocupa un lugar de honor, vas a caer en lazo del diablo, en condenación, porque eres inexperto, eres inmaduro, entonces tienes que dejarte formar. Pero dice, pero tú tienes que escapar del lazo, porque si el diablo te enlaza, te ata, vas a estar a voluntad de él. Ahora vea, ya le mencioné el verbo, ¿verdad? ¿Cuál sería el verbo del lazo? Enlazar, ¿verdad? Entonces tiene que ver también con quién te relacionas. Y por eso dice la Biblia, malas conversaciones, malas compañías corrompen buenas costumbres, ¿no? Porque a veces uno puede ser hijo de familia, hija de familia y no va a pasar nada. Pero empiézate a juntar con las amiguitas que practican cierta cosa, que se permiten, o aún dentro de la misma iglesia, ¿va? Ay, tus papás son bien exagerados, hombre. No pasa nada, pecas, no pasa nada. Voy a regresar intacto, limpio, dicen. Y tómala, que cuando regresan no lo recomiendan, ¿verdad? Dice el TikTok. Están cautivos a voluntad de él. Déjeme ver aquí cuál sigue. El 10, ¿no? Entonces no pierda de vista esa palabra enlazar, nos faltan 3. Apocalipsis 3:9 dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y entonces no quiero que se escandalice con la palabra sinagoga, eso está en la Biblia tal cual, así te lo estoy poniendo tal cual, literal. Pero fíjese que esa palabra sinagoga dice es una asamblea de personas, así tal cual. ¿Qué es una sinagoga? Porque usted lo asocia luego, los templos de los judíos. Bueno, sí, así lo menciona la Biblia, pero literalmente en el griego, la sinagogue, asamblea de personas. Pero luego fíjese que esa palabra deriva en otra, sinago o sunago, que significa específicamente. Me gusta cuando el diccionario le dice específicamente, no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Dice específicamente entretener hospitalariamente. ¿Qué es una sinagoga? Un lugar donde se reúnen personas para entretenerse hospitalariamente. Un club, una discoteca, escuela, un grupo de amigos, ¿verdad? Esa es una sinagoga. Obviamente, cuando la Biblia habla de una sinagoga de Satanás, el contexto del pasaje habla de doctrinas, ¿no? Nicolaitas, de Balaam, que se llama poner tropiezo, es lo que enseñan. Sinagoga de Satanás, usted va a ver que el Señor Jesús hace milagros en la sinagoga, ¿verdad? Un hombre de la mano seca, otro que estaba endemoniado, una mujer encorvada que solo veía las cosas del mundo. Pues es que yo voy a la iglesia siempre, sí, pero y no quiero hablar mal de nadie ni meterle ideas, pero usted analice con ese temor de Dios y con ese respeto y ese amor, ¿verdad? ¿Será que donde yo me congrego más bien lo voy a mencionar como dice el griego, ¿eh? Una congregación donde nos entretenemos hospitalariamente, pero no estamos creciendo, nos toleramos, no somos más santos, esperamos que el Señor nos arrebate, pero no nos estamos preparando para la venida? Porque entonces es un principio de operación diabólica, que estés entretenido, ¿eh? No, pues es que esta iglesia se tarda mucho, me voy a ir acá donde son 2 cantos, 15 minutos de palabra, vámonos, ¿no? Bueno, si con eso tienes para crecer, está bien, ¿verdad? Pero si te das cuenta que solo es un entretenimiento hospitalario y no te está llevando a ningún lado, posiblemente estás en una sinagoga de Satanás. Eso lo dice aquí la Biblia, por favor, no estoy metiéndole ideas a nadie. Dice que se vaya a pelear con su pastor, no estoy diciendo nada. Cada uno tenemos que analizar, ¿verdad? Ay, Señor, que no vaya a ser que yo estoy ahí, porque pues aquí me está diciendo que es una operación satánica. 11. Aquí el Señor Jesús hablándole a Pedro, y volviéndose a Pedro le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿no? Entonces, el principio diabólico es poner tropiezo. ¿A través de algo malo? No. A través de humanismo. Ay, no, que no te acontezca esto, Señor. Mira.
que no te acontezca, Señor. Y hay todo lo que usted pueda ver de humanismo, de que mientras tú te sientas bien, sobre todo a los jóvenes les dicen eso, mira, con que tú estés bien, que te valga, ya sabe la palabra que es que te valga, que no te importe, no importa lo que diga tu mamá, ya está viejita. Bueno, eres tropiezo, pero ese es un principio de operación satánica. Y 12, mire, Hechos 26, 18. Te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aquí el punto es la potestad de Satanás. Yo le puse ejercer potestad, ¿verdad? De la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Déjeme ponerle aquí el resumen, para hablarle de esto. Ahí para que le tome un screenshot o una captura de pantalla. ¿Cuáles son los 12 principios de la operación diabólica? La mentira, las palabras, los pensamientos, los discursos armados, los discursos, ¿no? De lo que usted quiera. Mentira, palabra, o sea, filosofía. Injusticia, el desamor, llenar espacios vacíos, ceguera espiritual, atentar contra la identidad, transfigurar, enlazar, lugares para congregarse, tropiezos y ejercer potestad. O sea, es una secuencia, ¿no? ¿Cómo ejerce potestad? O sea, ¿cómo tiene un poder sobre ti? Cuando logra hacer todo eso, o sea, llenar un espacio vacío, encadenarte a un vicio, ¿verdad? Decir, es que tú eres un adúltero, es que tú eres un bueno para nada, es que tú no sirves, eres yo no sé qué le puedan decir, ¿verdad? No me vienen ahorita palabras para no decirlas, no porque no sepa, sino no quiero decirlas. Como la gente, eso somos maltratados, ¿verdad? Un inútil, un bueno para nada, y de ahí lo que se pueda decir a las mujeres y demás. Y entonces eso termina siendo que el enemigo ejerce potestad. Pero entonces vea que el Señor Jesús lo expone en la palabra. Y bueno, aquí está hablando el apóstol Pablo, le dice Dios a Pablo, te envío para que abra sus ojos, se conviertan, reciban perdón de pecados. Entonces, la buena noticia hoy es que a pesar de que esas cosas operen en todo el mundo, operen en cualquier persona, en cualquier edad, jóvenes, adolescentes, niños, adultos, el Señor lo que quiere darnos es librarnos de esa potestad. ¿Cómo? Perdonándonos de los pecados. O sea, Él dice la palabra, Él no da por inocente al culpable. O sea, si lo hiciste, lo hiciste. ¿Verdad? Si lo hicimos, lo hicimos. Si dimos lugar al diablo, si ofendimos, si menospreciamos, si nos enlazamos con gente de dudosa reputación, etcétera. Bueno, o sea, lo hicimos. Pero cuando venimos a Dios, dice, bueno, ok, te perdono. O sea, reconoces, te perdono. Te perdonan el pecado, ¿eh? Perdón de pecados. Y no solamente eso, o sea, es como, bueno, ya me perdonaron y ya no. También quiere darnos herencia entre los santificados. Y es con lo que terminábamos hace 8 días, ¿verdad? 1 Juan 3:8. Mira, si uno no se arrepiente, si uno no se vuelve a Dios, dice, uno va a seguir practicando el pecado. Pero dice la Biblia que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras? La mentira, lo que es parecido, los argumentos en la mente, las palabras que vienen a ser semillas, la injusticia, el desamor, llenar espacios vacíos, ¿verdad? Es que yo nunca tuve un padre, yo nunca tuve una madre, a mí me ha ido como en feria, ceguera espiritual, atentar contra la identidad, ¿no? Y ahí usted sabe todo lo que abarca, atentar contra la identidad, no solamente como cristiano, sino aún biológicamente, transfigurar, enlazar. Y tropiezo, como dijo aquella cantante, ¿verdad? Con la misma piedra y con el mismo pie. Y al final pues termino siendo una marioneta del enemigo, ¿verdad? Me hace como quiere, como dijeron de Sansón, como su juguete. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos libres porque leímos que para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer todo eso, ¿a través de qué? Del perdón de pecado, ¿verdad? Señor, pues hoy me arrepiento, te pido perdón. Y ayúdame a salir, ayúdame a ir lo contrario, ¿verdad? O sea, lo que no puedo dejar, lo que me gusta, lo que estoy atado, que pueda vencerlo en este día, ¿sí? Entonces ore conmigo ahí en su casita, los que estamos aquí también, y hable con Dios, no se vaya sin hablar con Dios. Dile, Padre, te damos gracias por esta palabra, te pedimos que la selles en nuestro corazón, Señor, pero que nos ayudes, Padre, a vivirlo, a experimentarlo, Señor. No es teoría, queremos que sea más que teoría, Señor, porque a veces igual caminamos y no nos damos cuenta de que estamos siendo las marionetas del enemigo. O sea, como cristianos yo sé que a veces todo lo hacemos místico y religioso, exagerado, pero algo de verdad hay y terminamos siendo
como veíamos al principio, terminamos desarrollando en nosotros la naturaleza del diablo, del enemigo. No vemos que nos divide, que nos traspasa, que nos parte, que es lo que realmente nos causa dolor y nos termina direccionando a un lugar que termina lejos de ti, Señor. Padre, te rogamos que nos ayudes. Los que hemos cometido pecados, Señor, hoy venimos a reconocerlo delante de ti, a pedirte perdón. Ciertamente, aunque tú eres un Dios santo, 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 Señor, también dice la palabra que eres alguien que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, para que se pudiera compadecer de nuestras debilidades, Señor. Sabes quiénes hemos sido débiles, en qué áreas, en qué cosas, algunos obviamente más trascendentes que otros, pero al final todos pecamos, Señor. Todos fuimos destituidos de tu gloria y todos terminamos dándole un derecho, un lugar al enemigo para que pudiera atarnos a su voluntad. Y no queremos estar así, Señor, porque vamos a terminar lejos de ti. Vamos a terminar en el lugar que fue preparado para Él y sus ángeles y no contigo como tú lo prometiste, que nos ibas a llevar y a tomar para que donde tú estuvieras, nosotros también estuviéramos contigo y disfrutando de todo ese amor, toda esa bendición, donde soy la plenitud de gozo y delicias para siempre, Señor. Ayúdanos a limpiarnos, ayúdanos, Señor, a renunciar a lo malo, a lo oculto, a lo vergonzoso y a ir en pos de ti, Señor, a seguirte a ti y a aquel que va a enfrentar su lucha, aquel que va a enfrentar, porque veíamos que esa es parte de ser incitado, de ser tentado. Al final lo que el enemigo quiere es ver qué es lo que vamos a evidenciar, lo que hay del otro lado. Si hay una convicción, si hay un arrepentimiento, si hay una fe, si hay una seguridad o simplemente son palabras, simplemente es conocimiento sin fruto, Señor. Ayúdanos a superar las pruebas que nos vengan esta semana, Señor, y ayúdanos para estar contigo siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te rogamos tu ayuda a lo largo de esta semana. Amén y amén. Bueno, bendiciones, nos despedimos.